La mayoría de los alimentos son sistemas coloidales, es decir, sistemas donde tenemos unas partículas discretas dispersas en una fase continua. Aunque algunos alimentos son muy sencillos, son homogéneos, como es el caso de los aceites, otros no son tan simples como parecen. Por ejemplo, imaginaos una cerveza. En una cerveza tenemos una fase líquida, pero también tenemos una espuma que está formada por una red de líquido que retiene una gran cantidad de gas, en concreto CO2, en su interior. Lo mismo sucede con la leche. A simple vista parece muy sencilla, pero la leche es una emulsión de pequeñas gotitas de grasa en una fase acuosa. Como ya he comentado, en estos sistemas hay dos fases, la fase dispersante o continua y la fase discontinua. En ocasiones la primera es mayoritaria, aunque no siempre. De hecho, hay sistemas coloidales bicontinuos, en que ambas fases tienen aproximadamente la misma proporción. Aquí se muestran los sistemas coloidales que podemos encontrar en alimentos según el estado en que estén cada una de las fases, estado sólido, líquido o gaseoso, y cómo se combinen. El problema es que muchos de estos sistemas son inestables y con el tiempo las fases tienden a separarse. Seguro que todos habéis visto alguna vez cómo se produce el colapso de una espuma de cerveza, es decir, la pérdida de la misma. ¿Cómo podemos estabilizar algunos de estos sistemas? O bien, ¿cómo podemos, con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, conseguir todas estas texturas o bien modificarlas a nuestro antojo? Pues hay ciertas sustancias que nos facilitan el trabajo. Estamos hablando de los aditivos alimentarios. Los aditivos se añaden a los alimentos con el fin de mejorar algún aspecto tecnológico de los mismos. Están sometidos a controles muy estrictos de toxicidad, así que se considera seguro su consumo siempre y cuando no se sobrepasen los límites establecidos por la ley. Estos límites se establecen con un margen de seguridad muy amplio. Siempre tienen que figurar en el etiquetado de los alimentos y de ahí que tengan un número específico de 3 cifras precedido de la letra E de Europa. El primer dígito da información acerca de la función de la sustancia en cuestión. En concreto, los del grupo 4 son estabilizantes, emulsionantes y espesantes. A este grupo pertenecen la mayoría de los ejemplos que veremos en este curso. Muchas de las sustancias contenidas en este grupo son los denominados hidrocoloides. Como su propio nombre indica, son coloides, es decir, polímeros de elevado peso molecular que pueden dispersarse en agua. Aunque la mayoría son de naturaleza polisacarídica, existen algunos que son de naturaleza proteica. Todos ellos producen una gran viscosidad cuando se añaden a las soluciones y algunos además pueden formar geles. Sus orígenes son muy variados. De origen vegetal, se pueden extraer de algas, semillas, residuos vegetales como las pectinas, etc. También algunos de ellos son procedentes de los microorganismos. Algunos microorganismos, durante su crecimiento, producen polisacáridos que liberan al exterior. Alguien en su día vio que se aumentaba la viscosidad del medio de cultivo y pensó en una posible aplicación tecnológica de estos polímeros. Así se aisló el primero de ellos, conocido como goma xantana o xantano. ¿Pero por qué son útiles en la fabricación de alimentos? Por un lado, debido a su elevado peso molecular, los hidrocoloides elevan automáticamente la viscosidad de las soluciones en que están contenidas. De hecho, ese es uno de sus principales usos en alimentos, como espesantes. Pero, ¿a qué se debe este aumento de la viscosidad? El movimiento de las partículas es función de la energía térmica y de la interacción entre ellas. Pensad, por ejemplo, en lo más sencillo, en un fluido puro como el agua. Las moléculas de agua se mueven rápidamente. Si en la solución metemos partículas coloidales de mayor tamaño, su velocidad disminuye. En otras palabras, tenemos un mayor impedimento al movimiento, por lo que la viscosidad aumenta. Quizás un símil que todos entenderéis muy bien es un día de atasco. Nuestra velocidad disminuye conforme aumenta el número de vehículos que nos rodean. Además, el aumento de la viscosidad de las soluciones tiene varias repercusiones directas en el gusto, es decir, en lo que nosotros percibimos cuando introducimos un alimento en la boca. En primer lugar, al ser más viscoso el líquido, hay un mayor tiempo de permanencia del mismo en la boca. Puede invadir la cavidad bucal, permitiendo que todos los receptores de la lengua entren en contacto con las sustancias responsables del gusto. Además, al permanecer en la boca, cambia la temperatura, aumenta ligeramente, de forma que las sustancias volátiles responsables del aroma se liberan y pueden ser percibidas por vía retronasal.
Otra de las propiedades que tienen muchos de los hidrocoloides es su elevada capacidad para retener agua. Muchos alimentos se someten durante el procesado a elevadas temperaturas que en muchos casos dan lugar a pérdidas de su calidad. Los hidrocoloides en solución son polielectrolitos, es decir, presentan numerosas cargas a lo largo de su estructura. A través de ellas interaccionan con el agua y la retienen, evitando así su pérdida. Para ilustrar esto os contaré un ejemplo. Seguro que muchos habéis visto una cubierta de gelatina al comprar jamón cocido. Sí, esa que la mayoría retiramos para comérnoslo. Pues bien, esto no es más que gelatina. Antes de someter la pieza de jamón a un tratamiento de cocción, se añade gelatina en polvo a su alrededor. Cuando se está cociendo, la pieza exuda agua. Este agua, retenida por la gelatina, que al enfriar solidifica y forma un gel alrededor. Más adelante, en el módulo de geles, os contaré cómo tiene lugar este proceso. Esta cubierta de gelatina, por un lado, evita la pérdida de agua y además mantiene el producto jugoso al hacer la función de sellante.